Bienvenidos a este nuevo panel de Next TV Series South America 2021. Mi nombre es Juan Pablo Conti, soy el gerente de desarrollo de contenido y audiencias para las Américas de Dataxis. El mundo de la publicidad en televisión está atravesando un proceso de cambios profundos, que no es exagerado describir como revolucionario. Apalancado por un caudal de datos de consumo audiovisual ultra personalizados, disponibles y procesados en tiempo real y que eran patrimonio exclusivo de las audiencias de Internet hasta no hace mucho tiempo. Hoy, operadores de TV paga, canales de TV y plataformas OTT tienen la opción de ofrecerle a sus anunciantes productos de publicidad avanzada sobre sus inventorios, con audiencias segmentadas y campañas programáticas. Todos términos, como decía, que conocemos del mundo de la publicidad online, no tan necesariamente asociados a lo que es el mundo de la televisión lineal tradicional. En Chile, BTR, el mayor operador de TV paga del país, fue una empresa pionera en el desarrollo de una oferta de este tipo. En este panel estaremos conversando con el ejecutivo que ha comandado el proceso de implementación de este producto, junto a otros dos expertos del ecosistema publicitario chileno. Uno en representación de uno de los mayores anunciantes del mundo y otro en representación de una de las principales agencias globales de medios. También contaremos con la presencia de otro reconocido veterano de la industria de la TV latinoamericana en representación de SeaChange, una empresa que nos ha venido enseñando mucho durante los últimos 2 años, en especial sobre el potencial del addressable TV advertising en la región. Vamos a presentarlos entonces. Juan Antonio Palermino es Manager Advertising Sales BTR de Liberty Latinoamérica. Roberto Poblete es Director Media Consumer and Shopper LATAM Southcom para The Coca-Cola Company. Carlos Martínez Veloso es el CEO de Group M Chile y es también el presidente del directorio de la Asociación de Agencias de Medios de Chile. Los tres, Juan Antonio, Roberto y Carlos, basados en Santiago. Y Gustavo Bevilacqua Dutra es General Manager South Latam para SeaChange. Gustavo se nos une desde San Pablo. Juan, comencemos, si te parece bien, con una explicación genérica que nos ayude a entender a todos de qué hablamos exactamente cuando hablamos de publicidad dirigida o targeted o addressable, son los términos que se suelen utilizar para describir este fenómeno, por parte de un operador de TV paga. BTR, decíamos, fue pionero en Sudamérica en montar una plataforma de este tipo. Cuéntanos cómo funciona y qué ventajas tiene tanto para el operador como para el anunciante o los anunciantes y las agencias. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación primero. Un gusto estar acá en este panel, además acompañado de amigos entrañables como Roberto y Carlos, y conociendo también a Gustavo. Addressable es una plataforma, es una tecnología que permite básicamente llegar a audiencias mediante los set-top box que los cable operadores tienen instalados en las casas de sus clientes. BTR tiene una capacidad instalada más o menos de 1 millón de clientes, y en ese millón de clientes es que tenemos la posibilidad de diferenciar el contenido publicitario que le llega a una casa versus otra de acuerdo a variables de segmentación que se pueden ir sumando. Inicialmente BTR conoce, en realidad cualquier cable operador que haga esto, conocería información respecto de la ubicación geográfica, donde está ubicado ese hogar, ¿cierto? Y a partir de esa información de la ubicación geográfica y de la identificación del suscriptor, se puede ir alimentando de otra data de terceras fuentes, por ejemplo. Esto funciona, como tú decías, BTR fue pionero en Sudamérica. Nosotros partimos hace 3 y un poco más de año 2017, 2018 más o menos, por ahí partimos con Addressable, inicialmente en una etapa bien exploratoria y de sentar bases legales de la protección de los datos, de los clientes, etcétera.
y luego ya pudimos salir a la calle haciendo algunas pruebas con clientes relevantes y nos fuimos dando cuenta de cuáles eran los beneficios que tenía para cada uno de los actores que tú me mencionas. Por ejemplo, desde el punto de vista de los avisadores, es bastante evidente que esto les permite llegar a una audiencia con un mayor potencial de conversión. Estás llegando directamente a gente que tú mismo definiste como un público de interés en el que tienes una mayor probabilidad de éxito. Desde el punto de vista de las agencias, como representantes de los avisadores, creo que es súper importante también determinar ahí que la agencia puede disminuir un poco el desperdicio de la inversión publicitaria. El riesgo que tiene la inversión publicitaria siempre, desde que existe la publicidad, ¿cierto?, es que la inversión que hacemos, tenemos ciertas hipótesis de cómo convierte cada uno de los medios, cada uno de los soportes, pero estas hipótesis tienden a ser más vagas cuando se mezclan distintas acciones. Entonces, el poder tener acciones tácticas más concentradas en un público de interés probablemente les va a permitir disminuir el desperdicio de esa inversión. Y desde el punto de vista de los operadores o los canales de televisión, que también son parte de este ecosistema, ¿cierto? Esto es básicamente optimizar el uso del inventario. O sea, hoy día estos 30 segundos normales que yo tenía para distribuir a un solo cliente, ahora los puedo distribuir en función de distintos targets. Podría, por ejemplo, para Coca-Cola le interesa todo lo que esté en la región metropolitana de Santiago, y para una marca de autos podría ser la zona norte, y para una marca de consumo masivo, la zona sur. Entonces, estos mismos 30 segundos se dividieron en 3 clientes distintos. Creo que ahí se ven un poco los beneficios para el ecosistema completo. Esto permite entonces que cada uno de estos actores realice finalmente mejor su trabajo. Perdón, me muté. Recuerda todo el tiempo que se desmuten y a veces me pasa a mí. Excelente, Juan, te vamos a ir preguntando sobre distintos aspectos de lo que fuiste ya introduciendo para entenderlo bien en detalle. Lo bueno, y mencionabas recién a Coca-Cola, vamos a introducir a Roberto en la discusión. Roberto, en general los grandes anunciantes, ¿cómo están viendo esta promesa que trae el addressable advertising para la compra específica de pauta televisiva? Sería interesante ver si ya han ejecutado campañas publicitarias desde Coca-Cola bajo esta modalidad y cuáles han sido los resultados, ¿verdad? Well, ante todo, buenos días y gracias por la invitación. Un gusto también estar acá en el panel. Hablando de los grandes anunciantes, como tú mencionabas, hay una necesidad muy fuerte de poder conectar con las personas correctas. Y en la medida que los grandes medios, los masivos, los tradicionales, se van fragmentando, esa necesidad aumenta y por lo tanto ya es no un experimento, sino una necesidad el poder tener estas herramientas de conexión. En el caso de Coca-Cola, efectivamente se ha trabajado con Addressable TV en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa. Hay 2 casos que justamente profundizamos un poco más para tener la información, en Reino Unido y en Alemania, y son 2 casos que son bastante diferentes dentro de la misma herramienta. Por un lado, en Reino Unido, lo que buscábamos era conectar con grupos específicos de personas, es decir, buscar una segmentación muy fina para entregar un mensaje muy dirigido y particular. Y en el caso de Alemania, es un experimento también bastante interesante donde no solamente se buscaba una segmentación para entregar un mensaje diferente, sino que al mismo tiempo en los hogares que no estaban en Addressable o que no tenían un mensaje específico, se mostraba al mismo tiempo otra versión de la pieza. Entonces, ahí salía y tenía la cobertura al 100% de la audiencia de ese espacio de tiempo, y por un lado se veían mensajes diferenciados al mismo tiempo. Los que tenían segmentación con mensajes muy específicos por región y los que eran masivos que al mismo tiempo veían un mensaje diferenciado. Acá en el caso de Chile, o de la región, también para hablar de Latinoamérica, lo hemos hecho, y siendo muy transparente, con la intensidad que a lo mejor hubiera demandado las primeras pruebas. Tuvimos una primera experiencia, especialmente relacionada con el e-commerce, pero ahora, y dentro de las cosas que ha acelerado la pandemia, está la diferenciación de productos para grupos específicos. Y ahí se hace nuevamente no experimental, sino necesario contar con herramientas de segmentación muy precisas como puede ser Addressable TV.
Bien, clarísimo. Carlos, ¿cómo es la visión desde las agencias de medios con respecto al potencial de la publicidad personalizada en televisión? Bueno, primero, la agencia de medios respondemos también, sobre todo las globales, a ciertos clientes, como hablaba Roberto, Coca-Cola. Si Coca-Cola le gusta el sistema, nosotros vamos a estar un paso adelante, esperemos, para acompañarlo, digamos, en el desarrollo. De esa perspectiva, el potencial es inmenso. Hoy día, la verdad es que lo que se está generando con esto es hacer crecer el ecosistema de alguna forma programático, de alguna manera, y después vamos a poder integrar inclusive vía pública, pantallas de vía pública. O sea, la verdad es que esto es un inicio con todo el potencial de la vida por delante. Las agencias, históricamente, y la televisión, fuimos como los reyes del upper funnel, por decirlo así. Estábamos arriba en los awareness y todo, y como que el digital nos trajo la oportunidad de meternos un poco en las otras etapas del funnel, y esto es justamente permitirle además a la televisión a participar en cosas más tácticas, más específicas, que permitan un poquito, no solamente construir awareness, sino que la televisión en cada uno de los niveles, hasta la conversión, ¿por qué no? Y eso va a ser un desafío tremendo. El potencial es enorme en países como Estados Unidos y Europa. Estas tecnologías se van multiplicando por 3, por 4 cada año, partiendo de una base pequeñita aún, pero sí, por 3 o por 4 cada año, indica que el mundo va hacia allá y Latinoamérica no debería ser distinto. Tenemos otros desafíos que seguramente lo comentaremos más adelante, pero el potencial es enorme. Bien, excelente. Simplemente para... Quizás todo el mundo de la publicidad está muy familiarizado con algunos de los términos que utilizas, pero cuando dices incluso hasta la conversión, expliquemos, conversión es la métrica en publicidad que te verifica el resultado de una publicidad hasta el punto de que el producto se vendió, ¿verdad? Estamos hablando de eso, cuando hablamos de conversión. Totalmente. Sí, totalmente. Estamos hablando del funnel de conversión de ventas, que en el fondo parte porque primero conozcan mi marca, después porque la consideren, porque la prefieren y finalmente porque la compren. Un poquito cómo acompañar como medio y como mensaje todas esas etapas del funnel para finalmente ojalá lograr un 1 a 1 en la exhibición versus la conversión, que sería el sueño dorado de cualquier anunciante. Exacto, Obviamente exacto. queda mucho todavía para llegar ahí, pero ese es el sueño. Gustavo, ¿qué herramientas tecnológicas tiene un operador de TV Paga interesado en lanzar un servicio avanzado de venta publicitaria addressable sobre una base de abonados con set-top boxes legacy? Me detengo sobre este tema. ¿Por qué? Porque uno imagina que con un set-top box de última generación desplegar un servicio de este tipo debiera ser mucho más amigable, pero la realidad es que la gran mayoría de los decodificadores instalados tienen una historia, ¿verdad? Son los famosos legacy, son menos potentes. ¿Es posible, digamos, a través de este tipo de productos también se puede montar una oferta addressable o únicamente lo podemos hacer con decodificadores de última generación? No. Juan, gracias primero por la invitación, la oportunidad. Hola a todos. La respuesta es no. Nuestra tecnología de vanguardia en SeaChange funciona con tanto la parte de broadcast para linear, pero también con la parte de streaming online, incluyendo así los set-top box legacies. Para eso el operador tiene información del suscriptor consistente ya, como la dirección, número de puntos, tipo de suscripción. Estos datos son básicos y no dependen de ninguna herramienta de análisis sofisticada como a que tenemos hoy para OTT, como el Analytics, por ejemplo. Entonces, con ese dato ya es posible traer un perfil económico y audiencia por residencia. Como habló Juan Palermino en la primera pregunta, con una diversificación por zona, por ejemplo. Por lo tanto, mismo en el ambiente tradicional, legacy, es posible hacer uso de la publicidad avanzada, sí. Ajá, muy bien. Y Juan, ¿cuál es el universo total de set-top boxes que ya tienen conectados al sistema de generación de datos que les permite justamente segmentar la audiencia de la manera en que lo describías? ¿Y cómo pueden los anunciantes utilizar estos datos de visualización de contenidos y KPIs para planificar sus campañas y medir el impacto de sus inversiones? Un poco lo que veníamos hablando recién con Carlos. Con Carlos, claro. Lo que decía Carlos, voy a partir con la primera parte de la pregunta. BTR tiene prácticamente la totalidad de su set-top box con la capacidad de hacer addressable.
Estamos hablando de gradual, un ¿no? millón de ¿Fue un proceso hogares. gradual o desde el inicio? No, fue bastante, sí, fue gradual inicialmente porque partimos solo con Santiago. Entonces, la gradualidad no tenía que ver con la tecnología instalada, sino que con una disposición tecnológica de servidores y ese tipo de cosas. No porque los set-top box de regiones fueran distintos, sino que fue creciendo a medida que la demanda también nos obligaba, y que fue una buena noticia que la demanda nos obligara, que nos empezaron a pedir regiones de las marcas. Eso es hoy día 1 millón de hogares que tiene BTR como suscriptores más o menos, y a razón de 1.6 más o menos set-top box por hogar. Entonces estamos hablando de 1.6 millones más o menos de set-top box con la capacidad de segmentar publicidad. Bueno, respecto de los KPI, y ahora voy a la segunda parte que tú enlazabas también con la pregunta con Carlos, respecto de los KPI o de los objetivos que Addressable entrega o los anunciantes debieran imponerse desde el principio de sus campañas, esto es súper relevante porque aquí se mezclan, ya lo decía Roberto en un momento, se mezclan un poco los mundos de la televisión tradicional y el mundo de digital. Entonces aquí empezamos a hablar de indicadores como impresiones, que vienen de este mundo más digital, ¿cierto? Y hablamos también de los alcances, de las construcciones de alcance que vienen del mundo de la televisión tradicional. Entonces, más allá de cómo se calculan estos indicadores, que existen ciertos consensos ya que provienen de Estados Unidos y de Europa, como decía Roberto, estos indicadores nos permiten visualizar y hablar un mismo idioma del que ya conocemos de otros medios. Impresiones, alcances, frecuencias, etc. Ahora, lo importante aquí, y esto no sé si me adelanto en la conversación, pero tiene mucho que ver con lo que decía Carlos, lo importante es definir previamente estos indicadores muy consciente de cuáles son los objetivos de las campañas. Esto es distinto a la televisión tradicional donde uno normalmente compraba un indicador que se llama GRP. Si yo necesito tantos GRP, es construido con tanto alcance y tanta frecuencia. Acá es distinto porque yo tengo que plantear objetivos para un segmento en particular. Entonces, es muy importante la reflexión que se haga previo a las campañas, más allá de la compra de un GRP específico, sino que definir que esos objetivos de las métricas de la plataforma estén alineados también con los objetivos de venta o de conversión que tiene la campaña finalmente. Bien, clarísimo. Y digamos, cuando hablabas de la métrica que tiene de la cantidad promedio de set-top boxes por hogar, me pregunto, ¿qué grado de dificultad supone para un operador de TV paga poder segmentar entre los habitantes dentro del hogar? ¿Sí? Porque el set-top box termina siendo como el sensor de esos datos que se recopilan, pero con un hogar promedio tipo, no sé, de 4 integrantes, ¿qué tan fácil es decirle al anunciante estos datos provienen? No es lo mismo si provienen del niño menor, del adolescente, del adulto mayor. No es nada de fácil, Juan Pablo, poder asegurar eso. No es nada de fácil. De hecho, hoy día con la tecnología de Addressable, la misma que tiene Kantar, no existe posibilidad de determinar que la persona que está frente al televisor es Juan o Pedro o Carlos. Entonces tienes ahí un desafío para la industria. Esto voy a hacer un recuerdo acá. Yo trabajaba en Kantar en algún momento y lo que estaban viendo empresas como esa era definir una tecnología parecida a la que tienen los juegos tipo Wii, que identifican a la persona que está frente al televisor y entonces, basado en ciertos como patrones holográficos, iban a decir quién era la persona. Todavía suena a ciencia ficción. La verdad es que nadie en el mundo lo ha desarrollado todavía, no existe. Okay. Entonces nosotros lo que hemos podido hacer es que a partir del consumo de los set-top box podemos ir determinando ciertos perfiles de las cajas. Esta caja es normalmente más de niño, es normalmente más femenina, ese tipo de cosas. Pero poder determinar exhaustivamente y seriamente que la persona que está atrás de ese televisor es Juan Pablo, es imposible hoy día. Bien. Interesante. Roberto, y le voy a extender a Carlos también luego la misma pregunta. ¿Hacia dónde creen que mutarán los sistemas actuales de medición de audiencia? Hablando justamente de este tema de identificar a la audiencia o los sistemas de rating en televisión. Porque, y es parte de una discusión que venimos teniendo ya en este evento, en eventos anteriores, prácticamente todos los actores coinciden en que el People Meter ya no refleja un ecosistema de consumo audiovisual que se ha vuelto mucho más complejo, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece este tema, Roberto?
Bien, bien larga y compleja la respuesta. Podría dar para una charla específicamente hablar de los sistemas de medición, no solamente televisión, de medios en general. Le pedimos muchísimo digital en términos de medición, le pedimos harto televisión en términos de medición, pero hay otros medios donde le pedimos muy poco y seguimos invirtiendo y la verdad es que no hay esta misma preocupación ni demanda de información. Pero a la pregunta, ¿qué pasa con el People Meter? Simplemente, y para graficarlo, People Meter lleva 30 años funcionando en nuestra región. 30 años, o sea, nace hace 30 años, nace antes de Internet, nace antes de las redes sociales, nace antes de la OTT. Y más o menos el sistema sigue siendo el mismo. O sea, de hecho, mide el People Meter minuto a minuto, porque los computadores de hace 30 años no tenían capacidad para procesar más datos que un minuto. Si eso lo abríamos por segundo, se multiplicaba por 60 la base de datos y era inmanejable. Hoy día un computador, un teléfono es capaz de manejar una base de datos mucho más grande que el People Meter originalmente. Por lo tanto, eso ya muestra la necesidad de una evolución. O sea, ya por definición técnica tiene que haber una evolución. Por otro lado, el People Meter ha demostrado a través de décadas que funciona. Para saber la información general de televisión, funciona. Ahora está también el cómo nosotros, avisadores y agencias, hemos utilizado la herramienta, que esa es otra conversación también. De decir, cuando definimos en un brief, por ejemplo, que quiero llegar a gente de 15 a 49 años, en la realidad voy a televisión, hago una compra, evalúo por People Meter, ingreso el parámetro dentro del sistema y después obtengo un resultado en base a ese parámetro. ¿Qué pasa si yo abro cada punto de rating? Me puedo dar cuenta que bajo 25 no hay registros. No hay personas menores de 25, pero en el plan sigue figurando como de 15 a 49, pero no se abre generalmente la información para ver qué es lo que había detrás de ese punto de rating. Entonces, ahí hay otra conversación que podríamos profundizar bastante de cuál es la realidad de lo que yo estoy midiendo hoy día. Y no es un problema de la herramienta, es un problema de nosotros, cómo utilizamos esa información. Por lo tanto, hay una demanda muy fuerte de evolución, de medición, pero yo te diría, y hablando así como a título de Coca-Cola, hay una demanda más fuerte aún por el tema de atribución, de poder medir quién es el que hace el trabajo, ¿sí? Porque métricas de medición de audiencia existen, y en algunos casos como televisión o digital existen bastante buenas como para poder procesar, bastante buenas como para poder tomar conclusiones. No son perfectas, pueden ser mejores, pueden ser más concluyentes, pero se puede trabajar con ellas. Por el otro lado, necesitamos herramientas de atribución, de saber quién está haciendo el trabajo, porque aquí hay una componente que en general no la metemos tanto dentro de la conversación de medios, pero tiene que ver con el mensaje que estamos entregando. Entonces, atribución va dónde lo estoy exhibiendo, a quién se lo estoy exhibiendo y qué le estoy comunicando, que es el mensaje que va detrás. Y eso ni siquiera entramos en esta conversación. Pero tratando de resumir la respuesta, sí, hay una demanda fuerte de entender mejor la conexión que existe con los consumidores, entendiendo la historia de lo que tenemos hasta ahora, que necesita una evolución acelerada. Bien, clarísimo y contundente. Carlos, ¿cuál es tu visión? Algo, sí. Mira, yo creo que hay una cosa bien relevante que uno lo usa en la academia muchas veces y todo. En general en Chile y en Latinoamérica y en el mundo hemos hablado mucho de segmentación, de clúster de consumidor y todo. Pero el momento de la verdad, de hacer la inversión, uno tira aún con escopeta. O sea, la verdad es que uno tiene una medición que hoy día habla de una forma muy amplia. O sea, cuando no le creemos, digamos, porque sabemos que dentro del total de gente que le estamos disparando, hay una mitad que la tengo perdida. Y como hablábamos hace poco, de hecho, con Juan, no sabemos cuál mitad es. Por lo tanto, como no sabemos qué mitad es la que me está comprando y qué mitad estoy perdiendo, le disparo a todos por igual. Y eso, yo creo que esa primera problemática de la medición actual es la que tenemos que avanzar, como decía bien Roberto, hacia la atribución. ¿Cómo voy hacia un paso más? Ahora, la verdad es que la tecnología, aquí hay varias cosas. Primero, ¿qué quiero medir? Va a ser un tema después, porque hoy día hemos medido alcance. Y en el alcance están las trampas que también Roberto mencionó, de que hay gente subexpuesta, gente sobreexpuesta, hay muchas cosas por ahí, los promedios siempre son medio malignos. Por lo tanto, ¿qué medir? Va a ser un temazo. ¿Cuánto valen las cosas que estoy midiendo? Estos nuevos clústeres que estoy encontrando. Si encuentro clústeres de alto valor, tiene mayor valor. ¿Cómo lo voy a pagar esa audiencia? Porque hoy día he comprado mucha gente muy barata, en teoría. A lo mejor voy a comprar menos, más productivas para mí,
pero a lo mejor voy a tener que pagar más por ese grupito de gente, que es más. Entonces, yo creo que vamos a tener que definir cómo medir, vamos a tener que tener acuerdo entre las partes, entre los clientes, los medios y las agencias, de qué vamos a medir y cómo vamos a estandarizar esas métricas, nuevas métricas, y luego viene en cómo lo hacemos, la tecnología para hacerlo. Y ahí van a aparecer otros temas. Hoy día un televisor inteligente guarda la data hasta muy privada de lo que uno ve. Piensa que antes con la televisión abierta uno veía 5 canales y no había mucha opción de tener señales de la vida íntima de uno. Hoy día en el ecosistema digital abierto y de cable, uno es mucho más expuesto a todo a todas las preferencias. Me gusta mucho la violencia, me gusta no sé qué, y eso, hoy día la data puede que exista, la tarea va a ser cómo la sacamos de ahí, cómo la clusterizamos y cómo garantizamos la privacidad de la data. O sea, yo creo que, correcto, como decía Roberto, ¿se necesita evolucionar? Sí, no hay ni una duda. Se necesita definir qué vamos a medir y cómo le vamos a dar valor a los nuevos indicadores también, y luego cómo la tecnología y la privacidad de data conversan entre sí. Bien, y voy a estar volviendo en un ratito con Juan, específicamente con este tema de la privacidad. Sé que lo han trabajado, les ha llevado parte del tiempo de desarrollo del producto, tuvo que ver con eso, así que le voy a abrir un segundo para que nos cuente. Pero antes, Gustavo, sería interesante ver, a medida que un operador avanza con sus ofertas de publicidad addressable y programáticas, hay todo un debate de qué riesgos existen de terminar descuidando o casi canibalizando sus ventas publicitarias tradicionales, ¿no? ¿Cuál es la visión allí? En la verdad, las ventas directas y programáticas son complementarias, tá? La venta directa es donde se puede configurar las campañas recurrentes de grandes eventos como Coca-Cola y el Mundial, por ejemplo. Quanto a espaços mais dinâmicos, esse tipo de tecnologia complementa e ajuda mais. Por isso decimos que é mais complementar e não competidor. Desta forma, você não canibaliza os preços de los medios tradicionais. É uma complementação de como usar melhor os espaços que não são de los grandes anunciantes. Juan, ¿lo ven de esa manera también? Digamos, ¿hay riesgos sí, o es complementario? Sí. Existen riesgos, a nosotros nos pasó, de hecho en los últimos meses hemos estado trabajando harto en esto, que hacer que el inventario esté vivo. Me explico. Hacer que este inventario que nosotros destinamos al mundo tradicional de televisión masiva, ¿cierto? Y al mundo de addressable, pueda irse flexibilizando también en función de la demanda que tenemos de cada una de las pantallas. O sea, es la misma pantalla, pero me refiero a la plataforma. Entonces, lo que estamos trabajando hoy día es que los equipos de operaciones tengan la flexibilidad de estar definiendo cuánto inventario le van a entregar a Addressable en el momento en que Addressable tenga menos demanda, disminuir la oferta, por tanto, de ese mundo para otorgarle mayor inventario al mundo tradicional. Entonces, yo entiendo la pregunta desde el punto de vista si yo soy estático, es un riesgo. Si estoy alerta y estoy tomando acciones, creo que pueden sobrevivir ambos mundos de manera muy complementaria, así como dice Gustavo. La tecnología permite hacerlo, de hecho. Sí. Roberto, independientemente de qué tan exitosa termine siendo la televisión lineal en estos esfuerzos por segmentar audiencias y transparentar métricas, ¿te parece que persistirá siempre esa sensación entre los fabricantes de productos de consumo masivo de que, digamos, no pueden no estar en el medio que sigue siendo percibido como el más masivo de todos? ¿O por el contrario, te parece que en la edad del Big Data, de la inteligencia artificial, es un poco naif pensar de esta manera y seguir disparando con escopeta, como comentaba Carlos? Es bien, nuevamente, bien amplia la respuesta porque hay pensamientos diferentes y casi antagónicos en diferentes compañías, incluso dentro de la misma compañía. ¿Tengo que estar o no tengo que estar cuando hacemos presupuesto? ¿Destino dinero a televisión o no destino dinero a televisión? Y ahí vas a encontrar, y buscando información, vas a encontrar gente que dice, no, la televisión está muerta y hay que irse a otros medios.
No que los sistemas de medición no miden realmente lo que tienen que medir. El contenido es siempre el mismo, no hay renovación de los programas. Eso lo vamos a escuchar siempre y lo venimos escuchando hace décadas. ¿Sí? Desde que nació el People Meter, que cambió un cambio radical en la forma de medición de televisión, han existido este tipo de comentarios. ¿Cuál es la realidad? Que eso es lo que quizás está bueno conversar y debatir. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Le comentaba un poco antes de entrar ahora a la conexión que hace una semana había estado de viaje, estuve en Estados Unidos, y obviamente que hay que destinar un poco de tiempo a mirar televisión y qué es lo que está pasando publicitariamente en televisión. Y me llamó mucho la atención que en los canales de cable, en los canales tradicionales de cable, está Google y Facebook haciendo pauta. Y Facebook, especialmente con una campaña para reclutar gente a su plataforma. Entonces, Facebook, que es uno de los grandes operadores globales digitales, hace pauta en televisión, es una señal potente de lo que todavía funciona y va a seguir funcionando por mucho tiempo. Y esa es nuestra tarea. Medir que funcione y hasta cuándo va a seguir funcionando y anticiparnos a este funcionamiento. Y nuevamente, Facebook haciendo pauta para reclutar gente a su plataforma digital es una señal muy potente. Google haciendo pauta para sus productos como teléfono, por ejemplo, en televisión, es una señal muy potente. Google, nosotros sabemos, maneja un montón de información, son casi amos de la información digital del mundo y hacen televisión para vender. Entonces, esos son señales potentes de que en realidad todavía aquí hay mucho que trabajar, mucho que diseñar. Otro ejemplo muy, muy relevante que lo usamos internamente con bastante frecuencia. Open English. ¿Sí? No hay nadie probablemente en Latinoamérica que no conozca Open English. Open English se construyó a base de televisión. Y se construyó ahora, no se construyó hace 10 años, se construyó en la época dorada de la televisión, se construyó ahora. Y ahora están haciendo también pautas digitales, pero la base de construcción de una marca tan potente como Open English se construyó a través de televisión. Y se construyó a través de la televisión que utilizamos y miramos día a día. Por lo tanto, hay audiencia, hay producto, y ahora una de nuestras tareas como agencias avisadores es esa información tomarla y transformarla en relevante para nosotros también poder vender. Entonces, a tu pregunta inicial, si existe esta sensación de bajarse o no, la verdad es que tenemos pruebas contundentes de que sigue funcionando. Así que no hay ninguna razón para bajarse. Esos discursos como medio incendiarios de que la televisión está muerta, de que ahora es todo digital, la verdad es que lo hemos escuchado antes. Se escuchó de la radio hace 40 años y ahí está la radio. Sigue funcionando y probablemente cuando nos subimos al auto lo primero que hacemos es poner nuestra radio. Con evolución, con nuevas métricas, con nuevos actores y todo, pero ahí está y sigue funcionando. Solamente como cierre de la pregunta, va a seguir funcionando y mientras siga funcionando, mientras tengamos herramientas para medir esta atribución o que realmente nos ayude a vender, no debiera haber estos grandes cuestionamientos. Nos pasa hoy día, por ejemplo, como comparación, gran parte de los briefs, por no decir el 99,9% de los briefs que nos llegan, nos piden influencers. Y la verdad, todavía no vemos un estudio contundente que nos diga, mira, influencer te sirve para mover esta palanca dentro del negocio. Pero está de moda. Entonces, por un lado, son los mismos que te dicen, mira, la televisión ya no está vendiendo, vamos a influencers. Pero demuestra con números, demuestra con estudios, demuestra con atribución. En ese minuto, ahí vamos a hacer los cambios correspondientes. Pero hasta que eso no ocurra, las cosas deben seguirse administrando en base al negocio. Carlos, una tendencia que se ha visto en los últimos tiempos es que las grandes agencias de medios comienzan a comprar contenido televisivo para poder monetizarlos ellos directamente. ¿Qué impacto tiene esto en el negocio publicitario? ¿Te parece que esa es una tendencia que llegó para quedarse? A ver, yo creo que de eso no es tan tendencia, Juan Pablo. Yo creo que desde las películas de James Bond había un Rolex metido ahí o un Audi en la película. O sea, la verdad es que viene de hace mucho tiempo. Yo creo que el tema del comprar es porque en el fondo el contenido se tiene que sofisticarse. De alguna manera antes uno compraba en la misma lógica del alcance una película de James Bond porque mucha gente la iba a ver. No necesariamente porque la gente específica que iba a ver la película era parte de mi segmento más
específicos. Uno asumía cosas. Al sofisticarse eso, la compra de contenido y ayudar también al medio a tener un mejor contenido. Si piensa que acá esto hace que el contenido sea el rey. Hoy día, cuando tú puedes segmentar y vas a medir específicamente segmentos más y menos rentables según el contenido que tú les pongas, la inversión en contenido por parte de las televisoras, por parte de quien sea, va a tener que ser mayúscula. Y si no ayudamos, tanto los clientes, las agencias, en solventar esto, en entender un poco, como decía muy bien Roberto, cuál es realmente el retorno de la inversión que estamos teniendo, va a ser, digamos, muy difícil mantener una estrategia de contenido de alto nivel. Yo creo que aquí, el que quiera pagar contenido, ojalá lo haga. Esa es la invitación. No solamente la agencia, los clientes, la verdad es que todos tenemos que ir buscando cómo realmente nos aseguramos de que el contenido siga siendo el rey, atraiga grande audiencia. También hay un tema, porque tenemos que hacer una mezcla entre la audiencia correcta, pero que no sea tan pequeña al mismo tiempo. Todas las grandes marcas buscan masas críticas relevantes, por lo tanto, vamos a tener que ir en la búsqueda de este contenido atractivo, de alguna forma linkeado a las marcas y que ayuda a construir también las marcas por otro lado, porque hemos hablado de pura conversión de venta y la verdad que también hay un tema de construcción de marca y de futuro en cada una. Así que sí, la agencia va a comprar contenido y yo creo que va a ser válido como ayuda, digamos, también y como jugarnos a la fórmula. O sea, no podemos estar pensando en que alguien lo haga por nosotros, o de qué apostar. Sí. Gustavo, la tecnología detrás de estos sistemas avanzados de publicidad addressable y programáticas a disposición de un operador, es interesante siempre ver desde el lado del proveedor de la tecnología qué modelos de comercialización terminan aplicando. Digamos, en general, ¿son tecnologías que se licencian o se va hacia un acuerdo de revenue sharing con el operador o el canal de televisión? ¿Cómo funciona? Estás muteado, Gustavo. Perdón. Hoy usamos varios modelos para nuestro software de advertising. Licencia de software permanente de CAPEX o OPEX, pero también que estamos trabajando más fuertemente hoy el precio por inserción de áreas dinámicos en el mundo OTT, que es controlado por nuestro sistema de Ad Manager y Analytics, que hace la generación de los reports. Pero en la verdad ese modelo se arregla con cada uno de nuestros clientes. Una cosa importante es que la tecnología actual permite, en caso de Sea Change, una única plataforma para insertar vendas directas, realizar las vendas programáticas, direccionales, linear de legacy y también en el OTT. Y con eso la operación comercial de los dueños de contenido es mucho más completa, sin limitación del modelo de negocio, que es técnicamente simplificada como un one-stop shop. Bien. Te había dicho, Juan, que quería volver al tema que había mencionado a su vez Carlos sobre la privacidad de datos, cómo habían trabajado ese tema, y adelantaba que sé que le dedicaron un tiempo específico a estar tranquilos, y aprovecho también porque nos ingresa desde la audiencia una pregunta en este sentido, así que vamos a mezclar mi pregunta con esta que nos ingresa de Alejandro Jurado de Conatel, y te pregunta justamente a ti y a Carlos. En los acuerdos de los operadores que dan los set-top box, ¿señalan expresamente a los usuarios que su demanda de productos de video está siendo medida y ofrecida esta información a empresas de publicidad? ¿Existe uso de una app que el usuario puede aprobar su incorporación para recopilar las métricas de forma anónima? O sea, ¿hay consentimiento desde el usuario de que se pueda hacer un uso potencial publicitario de sus datos de visualización? ¿O el esquema planteado es muy similar, pregunta Alejandro, a lo que ocurre en YouTube de inserción de publicidad en medio de reproducción de video? Juan. Mira, súper buena la pregunta. Justamente ese tipo de pregunta fue la que hizo que esta plataforma demorara harto tiempo en salir a la calle. Nosotros desde el área comercial estábamos impacientes por ir a mostrárselo a los clientes, y aquí el área legal de BTR, que es a la vez filial de un área legal de Liberty, que es una empresa americana, entonces tiene estándares de esos mercados.
Bueno, y además con todas las restricciones que la ley chilena también pone en ese sentido. Entonces, lo que hizo el área legal de BTR fue justamente asegurarse que la información privada, individual de cada uno de los clientes nuestros no fuera potencialmente explotada de manera individual. Lo que nos permitió hacer, y lo que permite hacer la legislación chilena, es que tú puedas clusterizar la información. Y yo entonces conozco la información de personas que viven en tales comunas, personas que pertenecen a tal grupo socioeconómico, personas que consumen tantos dólares mensualmente en alimentos, personas que tienen tal carro, ese tipo de cosas, pero no conozco individualmente la información de cada una de esas personas. Esa fue una de las medidas que se tomó. Ahora, respecto de si estas personas aprobaron en el contrato con BTR, si esa información puede ser utilizada, efectivamente sí hay una cláusula, estos contratos normalmente son muy largos, entonces, pero hay una cláusula que, de aprobación de los clientes para utilización de su información, para conocimiento de sus consumos y poder ofrecerle productos que sean más segmentados. Pero como te digo, no tenemos la posibilidad de hacerlo a nivel de individual, sino que a nivel de clúster. Correcto. No sé, Carlos, si estabas incluido en la pregunta, si quieres agregar algo. Sí. No, solamente pasarle la pelota a pobre Juan de nuevo, porque de fondo lo que hacemos la agencia es representación de los clientes y asegurarnos que todo producto y clasificación que estemos comercializando y que estemos nosotros comprando, justamente cumpla con todos los requisitos legales de protección de datos. O sea, nadie, ni un cliente, ni una agencia, y tampoco un proveedor del nivel de lo que estamos hablando, va a correr riesgo de hacerlo de una forma que no sea tremendamente testeada antes. Solamente eso. Bien, así que Juan ahí, por eso tuvo mucho trabajo. Antes de comprarle, lo pasamos ahí por... Exactamente, me frenaron, de todos lados me frenaron, no podía salir a vender un peso todavía hasta no asegurar que la información de los clientes estuviera bien resguardada. Y una vez que tuvimos la certeza de eso, ahí nos fuimos a la calle todos a presentar. Sobre todo los abogados siempre son los primeros en frenar. Estamos ya cerrando. A ver, creo al menos una última pregunta, seguro. Y Roberto, me gustaría preguntarte, porque digamos, tienes bajo tu responsabilidad el manejo de la pauta publicitaria de Coca-Cola, no solo en Chile, sino en 5 mercados del Cono Sur. Sería interesante ver qué tan sencillo o qué tan complicado resulta hoy poder evaluar el retorno de una inversión publicitaria a través de sistemas de atribución, como lo venís hablando, que generen métricas estandarizadas entre los diversos países. Cortito, si podemos. Estandarizar las métricas fue parte del trabajo de hace un tiempo, de poder unificar cómo nos medíamos y cómo comparábamos las pautas. Fue un trabajo. Ahora, generalmente se hace una o 2 veces en el tiempo, y de ahí en adelante empiezan a funcionar unificados. Yo diría que, al contrario, hay mucho aporte de los diferentes países en la conversación total. Por ejemplo, en Bolivia la televisión se mide por cuadernillo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando del siglo XX, y están buscando una solución para poder actualizarlo, para poder tener mejor información. Y en esa búsqueda de información, el mercado boliviano ha dado con algunas soluciones que son más avanzadas que de las que tenemos en otros países. Entonces, hemos aprendido muchísimo, y ayuda mucho la circulación de la información para poder comparar y poder aprender. Entonces, a veces un mercado que puede estar un paso atrás en el desarrollo de ciertas métricas o medición, puede llegar a dar con una solución que va a traer beneficios para todos. Entonces, esa es una parte positiva de esta administración diferenciada de pautas. Por otro lado, a lo que preguntabas de estas dificultades para la medición unificada, hay un tema de ser sistemático y constante en la medición, en este tema de atribución, de empujar que mirar solamente la audiencia es la primera parte del trabajo. De ahí en adelante viene cómo se relaciona esto con el negocio, cómo se ve impactado el consumidor, qué nivel de engagement está generando, cuál es la métrica que finalmente correlaciona mejor con resultados de marca. Entonces, eso yo diría que la dificultad principal es tratar de ser sistemático y tratar de tener como las herramientas estándar a través de todos los mercados. Si bien es cierto, hablamos de 5 mercados acá en Cono Sur, como estructuralmente nosotros trabajamos como LATAM. Entonces acá en la conversación está sentado en la mesa la persona que ve las pautas de México, las de Brasil, y ahí tú vas comparando y te vas dando cuenta que hay algunos temas donde vamos
muy avanzados, otros donde nos falta poner acelerador, pero el poder mirar hace que te des cuenta de la situación y coloques acelerador a todo. Porque el consumidor va mucho más adelante, ¿eh? Eso es una verdad única. El consumidor va mucho más acelerado, mucho más adelante que cualquier marca avisadora. Sin duda. Quiero agradecerles muchísimo, nos hemos quedado sin tiempo, hemos podido darnos el gusto de traer el tema de publicidad addressable en televisión a este evento, y ha sido gracias a ustedes y lo han explicado muy bien y desde todos los ángulos. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a nuestra audiencia. Continuamos en unos minutos nomás con el próximo panel, la evolución de la experiencia del consumidor en América del Sur. Gracias a todos. Pero... Gracias. Chao, chao.